Saludos, estimados suscriptores de Revista Dominical y de Nación.com. Es un gusto saludarlos nuevamente y además de desearles un feliz año nuevo, por supuesto. Gracias por sintonizarnos como siempre en la entrevista del domingo y en Revista Dominical. Como les decía, les deseo un muy feliz año nuevo, por supuesto, y que hayan pasado un tiempo muy placentero con su familia y sus seres queridos. Y para comenzar este año, les traemos, por supuesto, entrevistas que sean de su agrado y que sean de su interés. Estamos en un periodo claramente muy político y donde se va a hablar muchísimo de política de cara a las elecciones nacionales, y por eso quisimos traer a una persona con la cual pudiésemos conversar con eso, y por eso le agradezco también mucho que haya aceptado la invitación a doña Katia Cambronero. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Bendiciones en este nuevo año a todos los costarricenses, que sea un año muy próspero para el país y evidentemente para todas las familias. Y bueno, sin duda ya estamos en la hora cero, claro, ¿verdad? Sí. De las elecciones para febrero. Exactamente, sí. Por supuesto va a ser un tema, casi siempre hay como una pausa en diciembre, ¿verdad? Se da como una tregua electoral muchas veces y se retoman en enero, y además con apenas 4 semanas, entonces es súper de sprint, digamos, el tema electoral ahorita. Pero para empezar, doña Katia, aprovechando que, por supuesto, que usted es diputada independiente actualmente y que además ya se aproxima el cierre de su último, del periodo como diputada, me gustaría consultarle qué análisis hace usted retrospectivo del periodo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tras casi 4 años ahí, ¿qué análisis hace? ¿Qué le deja? Si siente que le queda alguna espinita ahí, y cuáles logros o estrellas se pondría, digamos, a su paso por la Asamblea Legislativa. Sin duda, este periodo legislativo, y no es porque lo diga yo, ha sido conversaciones también que he sostenido con personas que ya han estado en la Asamblea como diputados, ha sido muy duro, ¿verdad? Ha sido un periodo de un enfrentamiento constante por parte del Ejecutivo, que eso no genera ningún placer ni ningún beneficio para el país. No estoy diciendo con esto que se haya hecho per se, es que no ha habido una planificación en relación, ni una negociación, ni un acercamiento, ni un diálogo entre el Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, y eso sin duda lo que genera es una dispersión de ideas y una dispersión de iniciativas que no necesariamente son las que más podrían beneficiar al país. Sí hay algún nivel de frustración, ¿verdad? Porque evidentemente uno lo que quería y tenía clara era una agenda. Yo tenía muy clara la agenda ambiental, muy vinculada con el tema oceánico, y evidentemente la agenda de modernización del Estado y eliminación de monopolios, que para nosotros era también muy importante, pero nunca hubo ese respaldo por parte del Ejecutivo, y más bien ese enfrentamiento lo que generó fue que la misma Asamblea Legislativa estuviera un poco más trabada de lo normal, donde en un momento que está viviendo Costa Rica crítico desde la perspectiva económica y evidentemente de seguridad ciudadana, que es el principal problema que en este momento encuentran los costarricenses, además de la falta de empleo, que sin duda eso es importante, no nos permitió avanzar. No resulta lógico el divorcio entre el legislativo y el ejecutivo. Y aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? Evidentemente, si hay una persona que está liderando el país, tiene la responsabilidad de la planificación total. Entonces, pelearse con los diferentes poderes de la República, al único que perjudica es al costarricense. O sea, lo único que hace es fragmentar nuestra sociedad. Pero lo más complicado es que no hacemos las grandes reformas que necesita este país para seguir avanzando, y sobre todo frente a las nuevas generaciones, darle el país que nosotros recibimos. Yo recibí un país de oportunidades, estudié en la educación pública, logré avanzar a nivel universitario, mis papás tuvieron la posibilidad, siendo clase media, de tener empleo, de vivir dignamente, de tener casa. Pero yo no veo que eso esté ocurriendo con nuestros jóvenes, y eso evidentemente significa que vamos a tener otro Costa Rica, y creo que ahí es donde está el diálogo y la urgencia, no solamente de entender lo que necesita el país, pero es que de pronto estamos retrocediendo, porque ahora resulta que estamos defendiendo lo básico, que es la democracia, que es la libertad, ¿verdad? Algo que se supone que ya nosotros teníamos superado como sociedad, y eso sin duda pone a Costa Rica en un aprieto importante. Claro, en un momento vamos a pasar por supuesto ese análisis
político y de negociaciones en el Congreso, pero además me gustaría consultarle, tras estos años, ¿cuál es la mayor satisfacción que usted se llevaría, digamos, una vez termine su periodo? Eso que usted siente que valió la pena llegar al Congreso y trabajar 4 años, la número uno, la mayor satisfacción suya. Ser valiente. Me parece que decir las cosas tal cual estaba pasando, ser decente en la función pública, en el uso de los recursos públicos, me genera mucha satisfacción. No lo puedo decir de muchas personas que llegan a la función pública a tratar de usar los recursos públicos. Y aquí yo quiero separar algo, Roger, que es importante. En Costa Rica se está dando el fenómeno de creer que los políticos son casi inmaculados y santos. Y hay que reconocer la diferencia entre lo personal y lo político. A pesar de que somos figuras públicas, eso no significa que la gente tiene la posibilidad de decir que todos los que somos figuras públicas o todos los que somos funcionarios públicos, y aquí no solamente incluyo a las personas elegidas, ¿verdad?, directamente por el pueblo, sino también incluyo a los funcionarios públicos, a los técnicos que están en las diferentes instituciones, no son santos, son personas que tienen sus temas como individuos, así como los tenemos todos, pero en lo que yo sí creo que hay que pedirle a las personas resultados es en la decencia de la utilización de los recursos públicos, en la optimización de los recursos públicos. Y yo cuando digo de lo que más me enorgullezco y lo que nunca me voy a arrepentir es de haber sido valiente, de decir las cosas que se tenían que decir en el momento que se tenían que decir, y además de haber sido persistente con mis ideales. O sea, el tema ambiental es un tema importantísimo en este país, la defensa de la democracia y la libertad de las personas es importantísimo, la defensa de las mujeres y de las posiciones de liderazgo que tienen las mujeres también es un tema en el que he sido muy vocal, y evidentemente en lo que es la reforma del Estado. Yo el año pasado no voté el presupuesto de la República porque me parece que no hemos hecho las reformas fundamentales para que los costarricenses tengan un Estado que le dé los servicios por los cuales pagan, que se paga bastante, dicho sea de paso, pero que no se tienen los servicios adecuados. Entonces, sí, este país necesita una modernización, evidentemente, en la forma como se hace Estado. Y creo que en eso nosotros lo hemos denunciado, lo hemos dicho mucho, lo hemos dicho desde la misma Asamblea Legislativa, donde presentamos proyectos de mejora al reglamento legislativo que no le gustaron a mucha gente dentro de la Asamblea, como el reglamento de que las personas no sean elegidas a través del directorio político de la Asamblea, sino que sea a través de un concurso externo o a final de año que presentamos un proyecto para que de un cambio en el reglamento para que las personas que optan por presidencia y vicepresidencia y son diputados no tengan derecho a dieta. Entonces creo que de eso me siento muy orgullosa y ha sido para mí un honor el que me dio esta patria, y creo que hace mucha falta eso, amor. Creo que hace mucha falta amor por la patria, pero el amor por la patria se traduce al final en amor por las personas, ¿verdad? En lo que uno puede o trata de hacer. A veces no le queda tan bien, a veces a veces sí puede quedar muy bien, pero sin duda el amor a los otros costarricenses, eso hace mucha falta, y de eso yo me siento muy orgullosa. Doña Katia, usted fue electa primero en 2022 por la fracción del Partido Liberal Progresista, que en ese momento llegó con 6 congresistas. Usted fue la primera en independizarse, pero le siguieron varios más. Luego doña Johanna Obando y doña Cintia Córdoba, y luego también se unió don Luis Diego Vargas, que hoy además es candidato a vicepresidente con otra agrupación. Pero me interesa conocer cuál es su análisis del desenlace que se dio en el PLP, que dio con que hoy solo quedan 2 congresistas de 6 que llegaron con esa agrupación, y ninguno de ellos mujeres, ¿verdad? Las 3 mujeres se independizaron. Entonces, ¿cuál es su análisis de ese desenlace que ocurrió con el PLP? Y además que usted conoce el partido porque lo integró desde mucho antes de las elecciones de 2022. Entonces, ese análisis suyo, el desenlace del partido. Evidentemente es una separación a la ideología por la cual se llega a la Asamblea Legislativa. El PLP era la fracción, desde mi perspectiva, y siempre lo dije así, la fracción que tenía
que ser más fuerte en términos de la denuncia, porque era la fracción que nunca había estado en la Asamblea Legislativa. O sea, nunca habíamos pasado procesos de, digamos, de algún tipo de corrupción o algún tipo de problema vinculado con la política. Y desde mi perspectiva, teníamos además un modelo, un concepto ideológico que permitía lograr ese avance dentro de la modernización del Estado y mejora del Estado para beneficiar a los costarricenses, pero también esas ideas progresistas que nos permitían poder de alguna forma seguir teniendo la iniciativa de la protección del ambiente como prioridad y además de la defensa de los derechos humanos. Pero luego, cuando se llega a la Asamblea Legislativa, hay un cálculo político que no permite, por parte de algunos, que no permite o que no estaban permitiendo esa posibilidad. Y desde lo que yo creo, eso fue un grave error, y por eso el PLP terminó siendo lo que terminó siendo, ¿verdad? Porque traicionó sus propios ideales por un tema de cálculo político. Esas son de las cosas, por eso yo decía antes, Roger, que de lo que yo me siento orgullosa es de la valentía de decir las cosas desde el beneficio del país. Lo que ocurre en los espacios políticos nacionales es que se traiciona mucho la esencia del por qué estás ahí, ¿verdad? Las razones por las cuales las personas llegan ahí. Entonces, si nosotros llegamos siendo oposición, viendo en ese momento uno de los puntos de quiebre que yo tengo con la fracción inicial es cuando se da justamente el problema con Grupo Nación, cuando se cierra el Parque Viva de forma arbitraria, y yo salgo abiertamente a decir que evidentemente hay ahí un problema de libertad de empresa y no es porque hubiesen sido ustedes, si hubiese sido cualquier otra empresa igual lo hubiese hecho, porque ya era la utilización, ¿verdad?, de la institucionalidad para callar a quienes creían ellos o creen ellos que son adversarios a sus opiniones. Ahí yo hice pública mi opinión y eso significó un problema serio en la fracción porque... ¿Le reclamaron por eso? Absolutamente, porque el presidente era muy popular y entonces no era el momento para hablar. Desde ahí yo pensé que esa no era la posición. Yo siempre he tenido una posición muy fuerte en relación a la forma y al estilo con que se ha manejado esta administración. Y bueno, y desde ese momento todavía fui más firme. Creo que luego vino el tema de la Defensoría de los Habitantes, de la elección de la Defensoría de los Habitantes, donde por supuesto que el PLP tenía que tener una posición diferente, ¿verdad? Muchísimo más fresca, no de apoyar gente que estaba vinculado con mismas personas de la fracción, y eso a mí me parecía que no estaba bien, ¿verdad? Ahí también tuvimos, y creo que ese fue uno de los quiebres más significativos que se dio con la fracción. Y bueno, y qué decir de la negociación que cuando fueron a Casa Presidencial para negociar el directorio el 1 de mayo, que ahí sí yo dije definitivamente esto no tiene ni pie ni cabeza y no están entendiendo que hay personas con las cuales no se puede negociar. Y hay personas con las cuales no se puede llegar a acuerdos, no porque no se quiera o porque uno tenga algo con esa persona, es que definitivamente no representaban los ideales democráticos, no estaban representando el respeto que se debería tener al primer poder de la República. Entonces, ¿cómo vas a negociar con una persona que ni siquiera respeta el primer poder de la República, que es el poder representativo del pueblo? Bueno, eso me parece a mí la suma. Al final yo me salgo después de 2 años de análisis. A mí me costó mucho tomar la decisión, yo esto sí lo digo, me dolió mucho tomar la decisión porque yo creo, ¿verdad?, en estos conceptos liberales, o sea, y progresistas. Yo soy una liberal progresista, a pesar de que la gente cree que eso no existe, sí existe. Y sí, me dolió porque trabajamos muy fuerte. Y había un grupo de gente maravillosa también que salieron conmigo salieron más de 15 asambleístas nacionales, y bueno, eso es, y los resultados pues se ven.
Sí, han renunciado decenas desde entonces asambleístas, sí, ¿verdad? Sí, Muchos. yo ya creo que de los asambleístas iniciales, yo creería que quedan muy pocos y no casi nadie. Ahora sí, entrando puramente en dinámica legislativa, como conversábamos antes, venimos ahorita en diciembre de ver un hito doble que fue que 2 veces se sometió al presidente Chávez a, a votaciones para levantamiento de inmunidad y en las 2 ocasiones él logró salir avante, digamos, y que no se le levantara la inmunidad. En esta última ocasión, él lo logró gracias al apoyo de 2 fracciones de oposición, entre comillas, que son Nueva República y la Unidad Social Cristiana. De no ser por estos votos, él no logra salvarse, digamos, de este levantamiento de inmunidad. En su opinión, usted que desde ahí lo vivió y que incluso usted en sus redes sociales posteó una fotografía votando a favor del levantamiento, para usted, ¿cómo habla toda esta dinámica del Congreso, digamos, y de la oposición? ¿Cómo habla esta votación y que el presidente en 2 ocasiones se haya logrado salvar y además en las 2 ocasiones gozó del apoyo de Nueva República y de al menos un bloque fuerte de la Unidad Social Cristiana? Entonces, ¿cuál es su análisis de eso? Uy, de eso, de la oposición se puede hablar muchas cosas, de estas 2 oportunidades que tuvimos el año pasado de levantamiento de inmunidad. Hay que decir algunas cosas. Uno tiene que entender que uno cumple un mandato constitucional y ese mandato constitucional significa, ¿verdad?, comprometerse y levantamos la mano para comprometernos a seguir las leyes de Costa Rica. Lo que ocurre es que hay mucho cálculo en relación a lo que puede pasar después, justamente lo que va a pasar en febrero, de quién gana o quién no gana. Y sobre ese cálculo es que se hizo el análisis de las votaciones para el levantamiento del fuero presidencial. Yo he de decir, Roger, que en la segunda votación, que fue en diciembre, a mí me pareció, y siempre lo dije, que fue un mal momento para hacer esa votación, ¿verdad? Era claro que no significaba que era un mal momento porque íbamos a pensar que la íbamos a ganar. Nunca la íbamos a ganar. Ya sabíamos que estaban los 35 votos y ya sabíamos que había negociaciones por parte del presidente y presiones por parte del presidente. O sea, cuando sale diciendo los que van a votar en contra asuman las consecuencias, eso no es cosa sencilla, porque o sea, el tema de difamación que ellos han logrado tejer a partir de sus medios de desinformación, porque esos son lo que tienen, medios de desinformación, eso es una cosa que cala muchísimo en muchas personas y te cala mucho en tu vida personal. Ahí evidentemente hay un tema de Nueva República, ¿verdad?, que tiene que ver con que mucha de su base electoral es muy similar a la base electoral de la candidata por parte de que tiene en este momento el oficialismo, y me parece que de alguna forma posiblemente ahí están haciendo algún cálculo de algún tipo. Por otro lado, me parece que la unidad, hay gente que yo estimo mucho, la unidad tiene un problema seriosísimo de qué es, o sea, y no es de ahora, o sea, ahora yo lo entiendo más, pero cuando se decía que está con el PAC y luego sí negociaba con Liberación, siempre andan buscando cómo caer, como decimos los ticos parados, o sea, cómo lograr siempre tener una posición, cómo lograr siempre estar bien, cómo lograr entrar dentro de esos esquemas políticos y mantener las posiciones. Y además, disculpe, hay mucho fraccionamiento porque vimos algo inédito el 1 de mayo del año pasado, que fue 2 diputados de la propia unidad disputándose un puesto entre ellos. O sea, algo inédito, ¿verdad? Sorprendente que entre ellos hay mucho fraccionamiento, tanto que se enfrentan los votos, ¿verdad? Sí, yo creo que la unidad tiene un tema tiene como 2 grupos, el que quiere mantener la esencia del partido, que eso usted lo puede ver bien en las votaciones, que constantemente tiene como esa claridad ideológica, y el estar otro grupo que más me parece que es como de una oportunidad política y de cálculo político para ver dónde quedo y cómo quedo. Eso es lo que yo siento de la unidad. Ellos tendrán que reconstruirse. Yo reconozco que tienen un candidato presidencial que es un hombre decente, pero sin duda ellos
como partido tienen un problema seriosísimo. Y eso significa entonces que usted no negocia desde la perspectiva de las necesidades y de lo que el país necesita, sino desde otra perspectiva. Y creo que eso es lo que pasó con el levantamiento de la inmunidad. A mí me sigue sorprendiendo, Roger, cuál es el miedo del presidente, ¿verdad?, de levantarse el fuero si él mismo dice que él no es responsable de nada. Hubo algo muy delicado y por eso yo no quería que la votación se hiciera en diciembre, que es la descalificación que se hace al Tribunal Supremo de Elecciones, y eso lo dije yo cuando se levantó la inmunidad. O sea, si yo como diputada de la República, dentro de mi mandato es respetar la Constitución política, y un poder de la República está haciendo un levantamiento a partir de lo que dice la Constitución política y yo lo voto en contra, yo estoy votando en contra de mi país. Eso no está bien. Aquí el tema no era si era el presidente que tenemos, o sea, ese no era el tema, no era el individuo. Aquí era el cumplimiento de los mandatos que uno como diputado tiene que cumplir. Y eso sobrepasa cualquier tipo de negociación y cualquier tipo de cálculo desde la perspectiva de cómo queda tu partido o cómo queda tu fracción, o algunos, creería yo, hasta a nivel particular. Claro. De hecho, ahora que usted menciona esto, que desde su punto de vista votar en contra es votar en contra del país, y de hecho una publicación suya en redes sociales usted señaló que su voto a favor de levantar la inmunidad era por un tema de dignidad. ¿A usted le parece que votar en contra de levantar la inmunidad es indigno, digamos, esa conducta de no apoyar el levantamiento de inmunidad del presidente por los motivos que usted considera, y habrá muchos otros más, pero le parece indigno, digamos, ese tipo de voto? Me parece, tal vez no, sí, me parece que no estamos cumpliendo con el mandato constitucional, y eso no es digno de un diputado. Cuando usted no cumple, nosotros tenemos 2 mandatos claros, constitucionales: aprobar leyes de la República y control político. Bueno, y evidentemente respetar, y eso significa respetar nuestra legislación. Si nosotros, los que hacemos leyes, no respetamos ni nuestra propia legislación, o sea, ahí hubo un irrespeto al Código Electoral costarricense. El Código Electoral costarricense establece las condiciones o las reglas del juego en un sistema electoral. O sea, es que es muy grave. Entonces alguien atropelló, pero además ni siquiera escuchamos que fueron 15 denuncias de ciudadanos diferentes. Sé que habían creo que 2 diputados, pero el resto eran ciudadanos que pusieron denuncias a partir de la posibilidad que le da la propia legislación costarricense, y nosotros que hacemos la legislación lo desatendimos. No está bien. O sea, eso no está bien. Ese es, digamos, el análisis que yo hago. Y aquí, dentro de este análisis, me alejo de la persona, ¿verdad? Porque esto se ha politizado tanto que es que porque la persecución... No. O sea, hay un código electoral, existe beligerancia política que no está bien que se haga, hay denuncias que había que abordar por parte del TSE, y además una investigación. Es que ni siquiera permitimos que se hiciera una investigación. Eso a mí no me parece que sea digno de un diputado de la República. Creo que esto que analizamos de que el gobierno y don Rodrigo Chávez logró conseguir el apoyo tanto obviamente de su fracción como de 2 más, nos da pie a la siguiente pregunta que le quiero hacer, que es que usted, tras 4 años de estar en la Asamblea Legislativa y ver muchas negociaciones, ¿le parece que es correcto la tesis que ha tenido el oficialismo de que se necesita una cantidad de X de diputados para gobernar, y que no alcanza con tener, por ejemplo, 10 o 9, que es lo que ellos han tenido, digamos, no alcanza con eso? Bueno, se puede decir, y esto no es una opinión, que sí les alcanzó para superar 2 votaciones de inmunidad, ¿verdad? Así es. Y esto no es opinión, es un dato. Pero ¿a usted le parece que es correcto esto de argumentar que se necesitan 38 o 40 diputados para poder gobernar un país? No. Lo que se necesita para gobernar un país, sobre todo Costa Rica, lo que se necesita es primero tener claridad de lo que se va a hacer. Este gobierno no tenía absoluta claridad de resolver los grandes problemas nacionales. Y lo que usted necesita es llegar a consensos y negociaciones, pero no negociaciones en términos de beneficiar a las personas,
sino negociaciones que permitan que avance la agenda nacional. Pero, Roger, si usted no tiene agenda, si usted no tiene claridad de lo que hay que resolver, si usted no tiene equipo para resolver esos problemas, además, si usted tiene un exceso de ambición por quedarse en el poder, si además usted comienza a confrontar los poderes de la República y minimizarlos, pensando que puede hacer las cosas a su forma, usted puede tener 40, igual va a seguir siendo pésimo, con un tema importante, y es que con 40 votos usted hace reformas constitucionales. Y es clara la amenaza, o sea, es que nadie inventa, aquí es que nadie ha inventado, ¿verdad? O sea, es clara la amenaza que ellos tienen de lograr 40 diputados para cambiar la Constitución y entonces tener una forma diferente de elegir magistrados, que en ese tema yo he sido bastante vocal en la Asamblea Legislativa y todas mis votaciones han sido bastante diferentes, digamos, en las elecciones y me confronté contra una elección de un magistrado que se dio, pero sin duda, y porque además puedes cambiar la posibilidad de ser reelecto en forma consecutiva, que es lo que andan buscando. Entonces, ¿para qué quieren 40 diputados? O sea, nosotros hemos logrado votaciones de 42, 45 diputados, cuando los proyectos consideramos que son proyectos beneficiosos. Pero ¿qué es lo que quiere usted? Yo soy una crítica del sistema de contratación pública nacional, o sea, yo lo he dicho abiertamente, tenemos procedimientos que cuidan pesetas, pero que se van millones de dólares por otro lado, pero eso no significa que tenga que cambiarlo todo. Pero eso no significa que las negociaciones de obra pública tengan que pasar por casa presidencial, como lo vimos el año pasado en la Comisión de Ingreso y Gasto con el tema de Tradeco, que la seguiremos, que lo vamos a seguir analizando. Entonces, pues sí es un tema delicado, sí tiene los pesos y contrapesos, son importantes en un sistema democrático cuando usted le da el poder absoluto a una persona en un sistema como el que tenemos. Es delicadísimo y callan personas, difaman personas, destruyen familias, persiguen empresas y eso está pasando, yo no estoy inventando, o sea, son cosas que están pasando. Entonces, ¿para qué quieren 40 votos? ¿Para qué? O sea, yo a veces les pregunto, ¿para qué lo quieren si ni siquiera han sabido, teniendo la posibilidad de casi que tener en este momento, lo vimos con el tema de la inmunidad, ellos perfectamente llegan a los 40, podrían hacerlo, pero lo que pasa es que no tienen claridad ni siquiera lo que quieren, porque no han venido a gobernar, sino básicamente a construir un movimiento político para perpetuarse ahí. Doña Katia, ha sido común verlo usted criticando el tema y ahorita al principio de la entrevista lo mencionó de como de la perversión de la dinámica legislativa en el sentido de que no se ha logrado aprovechar el tiempo y a veces se tardan tardes enteras discutiendo algún tema, alguna frase que dijo el presidente o una pelea entre un diputado oficialista y un diputado de oposición, digamos, como que no se ha logrado avanzar, digamos, al ritmo que se hubiese querido. Y además, bueno, incluso hemos visto que usted ha sido una de las diputadas más vocales en cuanto a hacer oposición sobre algunos temas. Incluso la hemos visto que usted, por ejemplo, con el tema de agricultores se enfrentó con doña Pilar Cisneros, que ella incluso abandonó el plenario porque no quería escuchar el control político que hicieron en apoyo de los agricultores, que usted fue una de las que apoyó a los agricultores. Tomando todo esto en consideración y eso que usted menciona de la falta de funcionamiento eficaz, digamos, de la Asamblea Legislativa, ¿de quiénes considera usted que es la responsabilidad de otorgar una solución a esto, verdad? O sea, no deberíamos tener por qué resignarnos a que la Asamblea no avance o no avance ese ritmo. Deberíamos también, y los ciudadanos, exigir que sí avance. Pero ¿a quiénes les exigimos esa responsabilidad? A los partidos políticos. Me parece a mí que los partidos políticos hacen ejercicios electorales y luego hay un abandono por cálculo. Hay un abandono de esos ideales por los cuales llegaron ahí, o esos compromisos, para no hablar de ideales, yo soy muy idealista, pero esos compromisos que se adquieren con la ciudadanía. Y también, Roger, creo que el país tiene un problema seriosísimo de llegar a consensos y a mínimos viables. La Asamblea Legislativa, me lo dice siempre mi jefe de despacho,
la Asamblea Legislativa es un ejercicio que no depende de mí, depende de 56 más. Y que tampoco no solamente depende de esos 56, sino de diferentes intereses que se estén moviendo. Pero yo siempre creo que hay un mínimo viable, ¿verdad? Nosotros hemos logrado, a pesar de que nunca tuve apoyo de fracción, nosotros hemos logrado aprobaciones de legislaciones muy interesantes, que llegamos, no era lo que yo quería, como un todo, pero llegamos a un mínimo viable. Lo perfecto es enemigo de lo posible, claro, digamos. ¿verdad? Digamos, un proyecto que para nosotros, de verdad que yo pensé que nunca iba a pasar, el proyecto de Tierra para Mujeres, que crea un fondo de tierra para mujeres rurales, yo pensé que eso, ¿verdad?, iba a ser bombardeado, pero lo logramos. Y lo que pasa es que los mismos modelos ideológicos no permiten que la gente se hable. Yo tengo muy buena relación con el Frente Amplio, yo tengo muy buena relación con el PLN, yo tengo buena relación con personas de Nueva República, con la gente de la Unidad Social Cristiana. Con gobierno no se puede tener ninguna relación, porque ellos no lo permiten. Pero me parece a mí que hay que construir sobre lo mínimo, por lo menos para avanzar en algo. O sea, si tenemos un problema serio en la caja, porque la caja tiene que ser, la caja costarricense del Seguro Social es para mí de los problemas más serios por las connotaciones de la gente se está muriendo, ¿verdad? Falta de atención. O sea, ¿qué más serio que eso? Bueno, hay que sentarse y tener un diálogo, pero una confrontación de que si los especialistas sí, de que si no, eso al final no construye nada. Y aquí es importante la participación de los partidos políticos, no solamente desde su representación en la Asamblea Legislativa, sino de su representación como partido, ¿verdad? Y qué es lo que desea y cómo el mismo movimiento partidario hace una incidencia para que sus diputados avancen en proyectos. Y la misma ciudadanía. Me parece que aquí los costarricenses, y en esto voy a ser muy crítica, algo está pasando en nuestra sociedad que prefiere la violencia antes de proponer alternativas, que prefiere la desacreditación antes de sentarse y analizar lo que la persona está diciendo, y que prefiere el show y el circo antes de una discusión sana donde se puedan tener un diálogo y un espacio. O sea, a mí me preocupa que un circo absurdo fuera de contexto en la Asamblea Legislativa, como ocurrió el año pasado con un tema de que algunos estábamos conversando y entonces dijeron que todos estábamos metidos en el baño. A la gente eso le parece más importante, ¿verdad?, que la discusión que estábamos dando de lo que dijo el expresidente del INS en relación a $10 millones de dudosa procedencia vinculado con un extraditable. Ahí es donde yo digo, ¿dónde está el verdadero análisis que se hace de las realidades políticas? Y yo sé que podría ser cansado para el costarricense, digamos, que no ama la política como uno, pero al menos me parece que sí debería de estar informado en lo básico. Así que me parece que ese divorcio, y también el cansancio de la gente es por la falta de cumplir con los compromisos que se adquieren en campaña, ni siquiera de avanzar con los grandes problemas nacionales. Voy a tocar un tema que usted mencionó hace un ratito, que fue una palabra que dijo el presidente Chávez, porque usted reiteradamente y desde hace mucho tiempo, no este año, ¿qué pasó?, ha criticado lo que considera amedrentamientos, persecuciones, amenazas por parte del oficialismo directamente del presidente Chávez hacia cualquier persona que le haga oposición, no importa si viene del PLP, del PLN o del Frente Amplio, ¿verdad? Y incluso en la última semana de diciembre, la última del Congreso, vimos que la presidenta en ejercicio, la diputada Vanessa Castro, denunció que doña Pilar Cisneros le dijo que en esta vida todo se paga, luego de que doña Vanessa Castro no quisiera darle la palabra, que es una prerrogativa única del presidente en ejercicio, ¿verdad?, que es el que decide a quién le da la palabra y a quién no. Y doña Pilar Cisneros, su respuesta fue esa: en esta vida todo se paga, según doña Vanessa Castro. Pero además rescato la frase que usted mencionó antes, de que el presidente Chávez afirmó que habría consecuencias de acuerdo a quién votaba cómo para el tema del levantamiento de inmunidad.
tomando en cuenta estas frases, ¿verdad? Y estas denuncias que usted ha hecho de amedrentamientos, ¿qué sensación le deja esto? ¿A usted personalmente le da temor? Y además de cara a que estamos a un mes de las elecciones también, ¿qué sensación le deja digamos, que haya este halo, digamos, de amedrentamiento que usted acusa que hay, digamos? Que sí lo hay. ¿Verdad? O sea, es como muy fácil de identificar cómo sacan de contexto una noticia o sacan de contexto una imagen o cómo desacreditan a una persona, cómo los medios, ¿verdad?, alineados a ellos desinforman sobre ese tema en particular y cómo logran hacer, pues bueno, además porque ya está comprobado que tienen una batería inmensa de troles, ¿verdad?, cómo logran hacer que a esa persona le comiencen a socavar temas personales. Da preocupación, es bastante agobiante, es complicado para la familia y es una incertidumbre para uno. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en qué momento cualquier cosa es inventada, porque ahora muchas cosas son, ¿verdad?, noticias falsas. Hay mucho consumo de noticias falsas. O sea, falsas, ellos sí lograron crear la posverdad en este país. O sea, Pilar Cisneros quedará como la persona que logró estructurar la posverdad en Costa Rica. Y sí lo hacen públicamente, lo hacen en privado. Es tan fácil, Roger, como la convocatoria de proyectos de ley. Usted ve al Ejecutivo el año pasado que las últimas convocatorias antes de la votación de la inmunidad eran solamente de diputaciones que iban a votarle en contra. Entonces, desde ahí, pero eso ha sido de siempre, ¿verdad? Ya sabe uno que los que hemos hecho oposición o por lo menos denunciado lo que no está bien, nunca se nos fue convocado proyectos y más bien bloquean proyectos de uno porque hay ahí un desquite particular. Y también sabe uno que cada vez que sale hablando en el plenario legislativo hay toda una batería de gente haciendo la descalificación correspondiente. Entonces ellos sí tienen un sistema, es real. Vanessa Castro, la vicepresidenta, ha sido una de las mujeres más violentadas. Curioso, yo sí debo decir que curiosamente, no es curioso, que sí la mayoría son mujeres. O sea, usted ve en el último comunicado que envió cuando dijo que no iba a ir a la sesión de levantamiento de inmunidad, en el comunicado ataca a 3 mujeres, ataca a la hija de un magistrado, ataca a la Contralora General de la República. Es como muy reiterativo para él estar atacando mujeres que se oponen. Lo que le ha hecho a la exministra de Comunicación es algo atroz. A la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros también. Entonces es como que tiene ahí algún tema o problema personal, porque constantemente en la Asamblea Legislativa, si usted ve, es un ataque directo a diputaciones, mujeres en su mayoría. Y eso no lo invento yo, o sea, es real el ataque. Y evidentemente a 2 figuras masculinas que a él le genera mucho terror. Bueno, lo que hizo con Randall Zúñiga, el exdirector del organismo de investigación judicial, pero también con el fiscal general de la República, que no hay día que no lo amenace y que no hay día que no quiera que no esté ahí. Entonces sí, ellos sí tienen una estrategia del miedo, de la intimidación. Hay algo que pasa que es muy interesante, que la gente no se da cuenta. En la mayoría de los diputados oficialistas nos pasan grabando, ¿verdad? Nos pasan grabando, nos pasan tomando fotografías, y eso es, yo se los he dicho, digo yo, pero ¿para qué lo hacen si nosotros constantemente aquí todo es público? Sí. O sea, y uno permanentemente está en el ojo, ¿verdad?, de las cámaras. Pero ellos lo hacen también como con esa forma de amedrentar a la gente, que me parece muy delicado, ¿verdad? Y dice mucho de los deseos. Justamente ese día del que habla la diputada Castro, que fue el último día que sesionamos del año pasado, muchos habíamos pedido la palabra.
Y muchos comenzamos a hablar y la presidenta en ese momento dijo, no, ya aquí voy a cerrar, voy a cerrar hasta acá, y luego entonces ellos se apuntaron y esta señora dice, es que me tiene que dejar hablar a mí. Y yo dije, ¿qué es esta locura? O sea, yo tengo que hablar porque yo soy el oficialismo, pero es que ya habíamos acabado los tiempos. Entonces sí, ellos sí tienen una supremacía, y desde esa supremacía o desde ese pensamiento, ¿verdad?, de ser supremacía, tratan de minimizar al resto de las personas. Hay un dato que es muy impactante, doña Katia, que lo citamos de hecho hace unas semanas en un editorial de La Nación, que el dato dice que según la tercera encuesta nacional sobre libertad de expresión y confianza de medios de comunicación, el 46% de los ciudadanos, es decir, casi la mitad, ha dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias, y además esta autocensura es más común en aquellos quienes adversan al gobierno de don Rodrigo Chávez. Me gustaría consultarle a usted, además por su rol opositor muy vocal, ¿verdad?, que usted sí lo ha tenido, ¿qué opina usted de esto y qué le diría usted a las personas que tienen miedo de opinar, ¿verdad?, que tienen miedo de en redes sociales o en general en una mesa con su familia, de dar su opinión porque sienten que puede tener consecuencias? Sí, de hecho ese dato cuando lo vi, lo comenté en el plenario legislativo, lo hice en un control político porque es muy grave. Que casi el 50% de las personas tengan miedo de hablar, eso ya dice mucho de lo que está pasando. Yo el año pasado tuve una experiencia, Roger, que para mí fue bastante dura, en una reunión con una empresaria, pyme, una empresaria pequeña, que la persona se pusiera a llorar y para decirme, yo no quiero que nadie se dé cuenta que estamos hablando porque si no, a mí me van a seguir persiguiendo más. Porque si no me van a quebrar, todo lo que están haciendo es para quebrarme. Y que esa persona se pusiera a llorar y a temblar. Yo no sé cómo trasladarle al costarricense esto, ¿verdad? Tal vez en una entrevista es complicado, pero a mí eso me aterró, porque no es la primera. Y si la gente comienza a perder la valentía por hablar, se comienza a perder esa capacidad de discusión, de discutir y de llegar a poder tener un análisis sobre algún tema. Ese dato, sin duda, es un dato que debió haber generado muchas alertas en este país. Me parece que los periodistas tienen que hablar de esto, los mismos políticos tienen que hablar de esto, los candidatos presidenciales deberían de tener un tema como reflexión. Que casi el 50% de la gente le dé miedo de poner un comentario en las redes sociales significa que estamos cambiando nuestro modelo de libertades de expresión por básicamente un tema de intimidación. Y ahí es donde hay que seguirlo denunciando. Por eso es que yo no me he quedado callada, ¿verdad? No, a veces la gente te dice muchas cosas en relación a la gestión que uno hace, pero bueno, yo tengo que hacer una gestión de control político y esto en particular pasa porque hay mucha instrumentalización de las instituciones para perseguir gente. No es casual cuando te dicen cada vez que salgo a hablar de algún tema en particular, me mandan o a Hacienda o a la Caja, y eso es muy delicado. Entonces, creo yo que hay que seguirlo expresando. Uno lo que trata también es de poder apoyar a las personas que también lo hacen y generar esas redes de apoyo para que la gente lo siga diciendo. Pero creo que los costarricenses tienen que darse cuenta que ese dato está diciendo lo que esta gestión está tratando de hacer, que es callar a todo aquel que piense diferente. Y pensar diferente no significa obstruir, que creo que eso es un grave error también en política. Pensar diferente significa poder construir sobre las diferencias algo mejor. Obstruir es otra cosa, pero decir que alguien que cree que una democracia se construye solo si puede cambiar la constitución política ya te está diciendo demasiado. Fíjate, ya para ir concluyendo, y no quiero dejar de preguntarle, por supuesto, porque estamos a nada de las elecciones nacionales, así que
no quiero dejar de preguntarle sobre esto. Para ir concluyendo, a falta de un mes, digamos, menos de un mes para las elecciones, ¿qué sensación le va y si considera que entre los 20 candidatos que tenemos hay opciones viables, digamos, desde su punto de vista? Por supuesto, el punto de esta entrevista no es preguntarle por qué va a votar usted, pero sí considera que hay opciones viables en la oferta que hay actualmente electoral. Sí, hay demócratas, que es lo importante. O sea, ya hemos llegado a un punto que en este momento ni siquiera estamos hablando de la gran agenda nacional, sino que estamos hablando de la protección de la democracia y la libertad de los costarricenses. Es que esto es de un análisis profundo para los mismos costarricenses. Quieren que lo sigan callando y quieren que alguien les diga todo lo que tienen que hacer y el que se oponga a que quede eliminado de la forma que sea, con la desacreditación, con la difamación, con la destrucción de su empresa o la destrucción de su vida personal, o quieren que sigamos teniendo la posibilidad de construir un país. Me parece que las personas que están, ahí está doña Claudia, don Álvaro, Ariel, a quien conozco muy bien y puedo dar fe de que es un demócrata, me parece, y ahí además... Ahorita habló bien don Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo. Don Juan Carlos, o sea, a mí me parece que la persona, el demócrata, que logre llegar a la posición en segunda ronda, hay que apoyarlo. O sea, lo que en este país, en este momento necesitamos es entender que podríamos estar perdiendo nuestra democracia de a poquitos, que podríamos estar perdiendo nuestro sistema de libertades. Y eso es muy serio, sobre todo para las nuevas generaciones. Le vamos a dar, después de haber recibido nosotros un país democrático, un país de oportunidades, un país donde todos podemos construir en el marco de los espacios del respeto y la cordialidad, como lo hemos hecho. Ahora, ¿qué queremos construir? Un país donde hay una población que no te deja hablar, hay un grupo o batería de troles que te desacreditan hoy sí y mañana también. Eso no es el país que yo quiero para mis hijos. Como le dije, no le voy a preguntar por quién piensa votar, pero sí me gustaría consultarle, y usted decide si me lo responde o no, por quién nunca votaría, digamos, ya sean hombres o el tipo de persona. Por Laura Fernández, jamás votaría por esa persona. Yo tuve la posibilidad de casi que los he conocido por la función. Algunos son compañeros en el Poder Legislativo. Tengo una relación estrecha con Ariel Robles, me parece una gran persona, me parece un demócrata y además una persona sumamente inteligente. Jamás votaría por esta señora, no tuvo nunca la capacidad como ministra de la presidencia, ni siquiera de llegar a una conversación decente en una reunión. Yo presenté un proyecto y quiero contarle por qué jamás votaría por esa persona. Nosotros presentamos un proyecto de ley para fortalecer las capacidades del organismo de investigación judicial porque se nos está yendo toda la gente técnica científica y eso significa modificar la ley de empleo público, si no vamos a perder a los expertos en esos temas. Ella se molestó con ese proyecto de ley porque en ese momento era, que no sé, ya ni me acuerdo si ministra de la presidencia o ministra de planificación. Y bueno, golpeaba la mesa diciendo que ese proyecto nunca iba a pasar y que lo iban a bloquear, y efectivamente presentaron 200 mociones. Nunca hizo nada como ministra de la presidencia, algo que sí reconozco de Natalia Díaz, que es una persona muy amable y muy cordial. Y entonces, desde esa perspectiva sabe uno y conoce uno gente que son personas decentes que puedan hacer las cosas, pero jamás una persona que a través de la imposición y de criterios falsos, porque nunca sostuvo argumentos técnicos ciertos para mantener la discusión y siempre fue a través de la amenaza del bloqueo. La única forma, nunca tuvo comunicación con diputados y tampoco en su gestión yo no le vi nada interesante. Así que jamás recomendaría votar por una persona que no tiene ni siquiera claro la división de poderes. Un día de esos, creo que el año pasado leí o escuché que iba a pasar por la Asamblea Legislativa un plan de seguridad. La Asamblea Legislativa hace leyes, no autoriza planes de ejecución. Eso es el Ministerio
de seguridad pública. Así que me parece que no tiene la capacidad, no tiene la actitud, no tiene el sentido demócrata que sí yo encuentro en otras personas. Última pregunta, porque ya usted lo mencionó al menos en 2 ocasiones a Ariel Robles y la hemos visto a usted en actividades apoyándolo a él. ¿Usted activamente está apoyando en esta campaña a don Ariel? ¿No se ha decantado por ningún candidato? En ese sentido, si puede decirnos si está apoyando a Ariel activamente, digamos. Ariel es una persona a la que yo respeto mucho. Uh-huh. Hemos tenido una relación como compañeros de trabajo fuerte. Hemos trabajado muchas cosas juntos. Uh-huh. Yo apoyando proyectos, deteniendo proyectos que son una locura en la Asamblea Legislativa. Y bueno, me parece que es una persona que tiene toda la capacidad, tiene todo el conocimiento. A mí me llama mucho la atención porque la figura que han tratado de construirle es tan distante a la figura que es él, ¿verdad? Pues es un hombre bastante disciplinado, es muy hogareño, es bastante claro en sus posiciones, es un estratega político, entonces me parece que es un hombre que sí podría tener la capacidad de ocupar la presidencia de la República. Y repito mi pregunta para tener claro, ¿usted activamente va a apoyar su campaña o por el momento no va a apoyar ninguna? En este momento me parece que hay que ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Yo tomaré decisiones de cómo lo voy a hacer y en el momento que sea oportuno. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, doña Katia. No, a ustedes, y fue un gusto estar acá y una amena conversación. Claro que arrancar sí. Año. Claro. Y por supuesto, igual que en todas las ediciones, muchas gracias a ustedes también por sintonizar Revista Dominical y Nación.com. Les recomiendo, como siempre, que nos busquen en Spotify y en YouTube. Para este año, por supuesto, vamos a traer una oferta muy variada de entrevistas, no solo de tema político, que siempre es importante, pero también de otros temas que nos gusta tocar en la Revista Dominical. Así que les recomiendo que nos sigan y que estén pendientes a nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una semana. Hasta pronto.